Después de años sola, finalmente encontré a alguien especial en Internet. Él era amable, atento, me hacía reír. Decidí presentárselo a mi hija de 8 años, Sofía, en un almuerzo tranquilo. Pero cuando ella vio su rostro, comenzó a gritar desesperadamente: «¡Mamá! ¡Es él! ¡Es el hombre de la escuela!». Mi sangre se congeló, porque mi hija no debería conocer a mi novio. Ella nunca había visto una foto suya, y la forma en que gritó ese «es él» no era de reconocimiento inocente, era de terror puro. Estaba a punto de descubrir que el hombre de mis sueños era el protagonista de las peores pesadillas de mi hija. La historia de cómo desenmascaré al hombre perfecto involucra una mentira que casi destruye nuestras vidas y una verdad mucho más sombría de lo que podría imaginar. El caos se apoderó del restaurante en un instante. Los cubiertos de las mesas cercanas dejaron de sonar. Los ojos de todos se clavaron en nosotros. El grito de Sofía todavía resonaba en mis oídos, una alarma penetrante que me paralizó por completo. Marcos, el hombre que hasta hacía un segundo era la encarnación de la calma, me miraba con una expresión de desconcierto. Mi primera reacción fue de pura vergüenza, seguida de un pánico helado. ¿Qué significaba esto? ¿Cómo podía Sofía conocerlo? Mi mente corría a 1000 por hora, tratando de encontrar una explicación lógica, pero solo encontraba un vacío aterrador. Quería que la tierra me tragara, desaparecer con mi hija y olvidar las miradas acusadoras de los demás comensales. Fue entonces cuando Marcos actuó. Con una suavidad que desmentía la tensión del momento, puso su mano sobre la mía. Su tacto era cálido, tranquilizador. «Elena, tranquila», susurró, su voz una balsa en mi mar de confusión. Se inclinó hacia Sofía, manteniendo una distancia prudente, y le sonrió con una amabilidad que parecía genuina, casi ensayada. «Creo que sé lo que pasa», dijo, ahora mirándome a mí. Su expresión era una mezcla de compasión y ligera diversión. Hace poco comencé a trabajar como consejero voluntario en la escuela de Sofía. Seguramente me ha visto por los pasillos y, al verme aquí, fuera de contexto, se ha asustado. Los niños son así, ¿verdad? Un rostro familiar en un lugar inesperado puede ser desconcertante. Sus palabras eran como un bálsamo, lógicas, sencillas, perfectas. Una ola de alivio me invadió, tan intensa que me sentí tonta por haber entrado en pánico. Por supuesto, esa tenía que ser la explicación. Un consejero escolar. Tenía todo el sentido del mundo. Él era tan bueno, tan dedicado, que por supuesto dedicaría su tiempo libre a ayudar a los niños. Me volví hacia Sofía, que todavía sollozaba, escondida detrás de mi silla. «Cariño, ¿es eso? ¿Has visto al señor Marcos en la escuela?». Ella no respondió, solo se aferró más a mi pierna, temblando. Interpreté su silencio como una afirmación, una vergüenza infantil por haber montado una escena. Me sentía tan aliviada por tener una respuesta que no presioné más. Marcos manejó la situación con una gracia increíble. Pidió disculpas a las mesas cercanas, explicó con encanto la confusión de la niña, y en pocos minutos, la normalidad pareció regresar, aunque una capa de tensión seguía flotando en el aire. Yo estaba tan desesperada por creerle, tan ansiosa porque mi burbuja de felicidad no estallara, que acepté su excusa sin dudarlo. Esa aceptación fue mi primer gran error, una decisión que me arrastraría a la oscuridad. Pero antes de que sigamos con la historia, por favor, si te gustan las historias que te mantienen al borde del asiento y te recuerdan la importancia de escuchar tu intuición, suscríbete al canal, deja un like para apoyar nuestro trabajo y comenta desde qué país y ciudad nos estás viendo. A pesar de la explicación lógica de Marcos, la atmósfera en casa esa noche era pesada, cargada de una ansiedad que no podía nombrar. Sofía apenas probó la cena y se fue a su cuarto sin decir una palabra. Yo intentaba convencerme de que todo estaba bien, que solo había sido un malentendido, pero una pequeña semilla de duda ya había sido plantada en mi mente. Me desperté en mitad de la noche por un silencio antinatural. La casa estaba demasiado quieta. Fui a ver a Sofía y la encontré despierta. No estaba en su cama, sino en el suelo, rodeada de hojas de papel y lápices de colores esparcidos por la alfombra. La única luz era la de la pequeña lámpara de su mesita de noche, que proyectaba sombras largas y tenebrosas en las paredes.
Me acerqué en silencio, con el corazón encogido. «¿Qué haces despierta, mi amor?», le susurré. Ella no levantó la vista, completamente absorta en su tarea. Estaba dibujando con una intensidad febril, su pequeña mano moviéndose rápidamente sobre el papel. Solo entonces me di cuenta de que todos los dibujos eran iguales, una repetición obsesiva de la misma y aterradora escena. En cada hoja había un parque infantil, con columpios y un tobogán, dibujado con los colores vivos y alegres de un niño. Pero en la esquina de cada dibujo, la alegría se rompía. Había un coche negro, grande y amenazador, y dentro del coche, o a veces de pie junto a él, había la figura de un hombre alto, un hombre sin rostro. El hombre nunca tenía ojos, ni nariz, ni boca. Era solo un contorno, una silueta oscura que observaba el parque. La ausencia de rasgos era de alguna manera más aterradora que cualquier rostro monstruoso que pudiera haber dibujado. Era la personificación de una amenaza anónima, una presencia constante y vigilante que helaba la sangre. Mi hija estaba dibujando a su monstruo. «¿Quién es ese hombre, Sofía?», le pregunté, intentando que mi voz sonara tranquila, aunque sentía un nudo en el estómago. Ella finalmente se detuvo y levantó la vista hacia mí. Sus ojos estaban llenos de un miedo que ninguna niña de 8 años debería conocer. «Es el hombre del coche negro», susurró. «Él siempre mira desde la escuela». Me senté a su lado en el frío suelo, recogiendo uno de los dibujos. El papel se sentía frágil en mis manos, como mi propia sensación de seguridad. ¿Era Marcos el hombre sin rostro? La idea era absurda. Era el consejero de la escuela, un voluntario. Pero la convicción en la voz de mi hija, el terror en sus dibujos, era demasiado real para ignorarlo. Le pregunté si el hombre le había hablado alguna vez, si se había acercado a ella. Negó con la cabeza. «Solo mira», dijo. «Siempre está ahí mirando». Esta revelación era 1000 veces peor que el incidente en el restaurante. Aquello podía ser un malentendido, pero esto era un patrón, un comportamiento de acecho descrito con la inocencia aterradora de una niña. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en el salón, con los dibujos de Sofía extendidos sobre la mesa de café, como si fueran las piezas de un rompecabezas macabro. La excusa perfecta de Marcos comenzaba a desmoronarse, revelando grietas oscuras por las que se asomaba una verdad que no estaba segura de querer enfrentar. La duda se estaba convirtiendo en miedo. Cada dibujo era un grito de ayuda silencioso. El hombre sin rostro, el coche negro, la vigilancia constante. Sofía no estaba asustada por un rostro familiar en un lugar nuevo. Estaba aterrorizada por un hombre que se había convertido en el fantasma de su vida diaria. Y yo, su madre, había invitado a ese fantasma a almorzar con nosotras. A la mañana siguiente, me desperté con una resolución firme. No podía seguir ignorando el miedo de mi hija. Necesitaba pruebas, una confirmación que calmara mis nervios, o que validara mis peores sospechas. La excusa de Marcos era la única pieza tangible que tenía, así que decidí empezar por ahí. Tenía que saber si realmente era un consejero voluntario en la escuela. Dejé a Sofía en su clase, dándole un abrazo más largo de lo normal. Sentí su pequeño cuerpo todavía tenso. «Todo va a estar bien, mi amor», le prometí, aunque no estaba segura de si se lo decía a ella o a mí misma. Verla desaparecer por el pasillo de la escuela, el mismo lugar donde el hombre del coche negro la observaba, me llenó de una urgencia fría. En lugar de irme a trabajar, me senté en mi coche en el aparcamiento de la escuela y busqué el número de la secretaría. Mis manos temblaban ligeramente mientras marcaba. ¿Qué diría si confirmaban su historia? Me sentiría como una tonta, una madre paranoica. Pero, ¿y si no lo hacían? Esa pregunta me aterrorizaba aún más. La voz de la secretaria, Brenda, una mujer amable que conocía desde que Sofía estaba en el jardín de infancia, sonó al otro lado de la línea. «Escuela primaria West Meadow», habla Brenda. Intenté que mi voz sonara casual, despreocupada. «Hola, Brenda. Soy Elena, la madre de Sofía. Solo una pregunta rápida. ¿Podrías confirmarme algo sobre un nuevo voluntario?» «Claro, Elena. ¿De qué se trata?», respondió ella con su tono eficiente de siempre. Respiré hondo. «Se trata de un hombre llamado Marcos.
Me dijo que ha empezado a trabajar como consejero voluntario. Solo quería saber sus horarios para, ya sabes, coordinar algunas cosas. Estaba improvisando, esperando que sonara convincente. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Pude oír el tecleo de un ordenador. Cada segundo de ese silencio estiraba mis nervios al límite. Me imaginaba a Brenda revisando listas de personal, buscando el nombre que yo le había dado. Por favor, que esté ahí, rogaba una parte de mí. Por favor, que no esté, gritaba otra. Finalmente, Brenda volvió a hablar, su voz teñida de una ligera confusión. Qué extraño, Elena. Acabo de revisar la lista de todo el personal y los voluntarios aprobados para este semestre. Hizo otra pausa, y sentí que mi corazón se detenía. Señora, no tenemos ningún consejero voluntario con ese nombre. De hecho, no tenemos a nadie llamado Marcos en nuestros registros. El teléfono se sintió como un bloque de hielo en mi mano. Sus palabras cayeron sobre mí como un puñetazo en el estómago, dejándome sin aire. No hay nadie llamado Marcos, repetí, mi voz apenas un susurro. La excusa perfecta, la explicación lógica que me había anclado a la cordura, se había hecho añicos en un instante. No, lo siento. ¿Estás segura del nombre?, preguntó Brenda, probablemente notando el pánico en mi voz. Sí, estoy segura, respondí mecánicamente. Agradecí rápidamente y colgué antes de que pudiera hacerme más preguntas. Me quedé mirando el parabrisas, pero no veía nada. Mi mente era un torbellino. Me había mentido. Marcos me había mentido mirándome a los ojos. La primera mentira. La primera pieza sólida de engaño. Ya no era la imaginación de una niña, ni un malentendido en un restaurante. Era una mentira deliberada, calculada, diseñada para calmarme y encubrir algo. Y si había mentido sobre algo tan fundamental, ¿sobre qué más estaba mintiendo? El miedo que sentí la noche anterior no era nada comparado con el terror glacial que ahora se apoderaba de mí. Con la mentira de Marcos confirmada, sentí una mezcla de furia y miedo. Conduje hasta un parque cercano, incapaz de ir a trabajar, incapaz de volver a casa. Necesitaba enfrentarlo. ¿Pero cómo? Le envié un mensaje de texto. Tenemos que hablar. Ahora. Su respuesta fue casi inmediata, llena de emojis sonrientes. Claro, amor. ¿Todo bien? ¿Nos vemos para almorzar? Su normalidad era escalofriante. Quedamos en una cafetería. Cuando llegó, se inclinó para besarme, pero me aparté. Su sonrisa vaciló por un segundo. ¿Qué pasa, Elena? Pareces preocupada. Me senté erguida, reuniendo todo el valor que tenía. Llamé a la escuela, Marcos. Pregunté por ti. No hay ningún consejero voluntario con tu nombre. No estás en sus registros. Esperaba una reacción de pánico, una confesión, una excusa torpe. En cambio, después de un breve silencio, se echó a reír. No fue una risa nerviosa, sino una risa genuina, condescendiente, como si yo acabara de contar el chiste más tonto del mundo. ¿De verdad? ¿Llamaste a la escuela? Oh, Elena, eres increíble, dijo, negando con la cabeza. Su reacción me desarmó por completo. No es gracioso, Marcos. Me mentiste. Su expresión cambió entonces, volviéndose seria, compasiva. No te mentí, cariño. Te dije que era un nuevo voluntario. El papeleo aún se está procesando. Brenda, la secretaria, es un poco mayor. Probablemente aún no ha actualizado el sistema. No puedo creer que hayas hecho eso por un simple berrinche de tu hija. Cada palabra que decía estaba diseñada para hacerme sentir pequeña, irracional. Estás siendo paranoica, Elena. ¿No ves lo que está pasando? Las cosas entre nosotros van muy bien, son perfectas. Y tienes miedo. Estás buscando una excusa para sabotear nuestra felicidad, porque no estás acostumbrada a ella. Es comprensible, después de todo lo que has pasado, pero no puedes dejar que tus miedos nos destruyan. Fue tan convincente, tan seguro de sí mismo. Su lógica retorcida comenzó a infiltrarse en mis defensas. ¿Y si tenía razón? ¿Y si yo estaba exagerando? Había estado sola durante tanto tiempo. Tal vez realmente estaba saboteando la primera cosa buena que me había pasado en años. La duda, como un veneno, comenzó a nublar mi juicio. Me hizo dudar de mi propia cordura. Sofía estaba aterrorizada. Insistí.
aunque mi voz ya no tenía la misma fuerza. Dibujó a un hombre sin rostro en un coche negro. Marcos suspiró, como si estuviera lidiando con un niño difícil. ¿Y tú crees que ese soy yo? Un hombre que te adora, que quiere lo mejor para ti y tu hija. Elena, escúchate. Estás conectando puntos que no existen. Tomó mis manos entre las suyas, su mirada intensa y sincera. Confía en mí, susurró. No en tus miedos. No dejes que la imaginación de una niña asustada arruine esto. Te quiero. Y quiero a Sofía. Solo dame una oportunidad para demostrártelo, sin interrogatorios ni desconfianza. Me sentí atrapada en su red de palabras tranquilizadoras y acusaciones veladas. Por un momento terrible y vergonzoso, casi le creí. Quería creerle con cada fibra de mi ser. La alternativa, que este hombre encantador fuera un monstruo, era demasiado horrible para contemplarla. Me quedé en silencio, confundida, mientras él pagaba el café y me decía que todo estaría bien. Me estaba manipulando de manera experta, y yo lo estaba permitiendo. Salí de esa cafetería sintiéndome más perdida que nunca. Él había tomado mi certeza y la había convertido en polvo, reemplazándola con culpa y duda. El gaslighting es una forma de violencia sutil y devastadora. No te deja moratones, pero destroza tu percepción de la realidad. Y yo estaba cayendo de lleno en la trampa de Marcos, dudando de mi mente en lugar de dudar del hombre que me mentía. A pesar de la manipulación de Marcos, la imagen de los dibujos de Sofía y el terror en sus ojos no desaparecían. Decidí cambiar de táctica. En lugar de confrontar al mentiroso, necesitaba escuchar a la víctima. Esa noche, me senté en la cama de Sofía, dispuesta a escuchar cualquier cosa que quisiera contarme, sin interrumpir, sin juzgar. Creé un ambiente seguro y tranquilo. Apagué la televisión, dejé mi teléfono en otra habitación y le traje un vaso de leche caliente. Mi amor, quiero que sepas que te creo, le dije suavemente, y no estás en problemas por lo que pasó en el restaurante. Solo quiero entender qué te asusta tanto. Puedes contarme cualquier cosa. Al principio, dudó. Sus ojos se movían nerviosamente por la habitación, pero mi paciencia y mi calma parecieron tranquilizarla. Después de un largo silencio, comenzó a hablar en un susurro, como si temiera que alguien más pudiera oírla. El hombre, el de los dibujos, comenzó. A veces habla con los niños en la escuela. Mi corazón dio un vuelco. Esto contradecía lo que me había dicho antes, pero no la interrumpí. Los niños a menudo revelan la verdad en capas, a medida que se sienten más seguros. ¿Qué les dice?, pregunté, manteniendo mi voz lo más neutra posible. No quería asustarla y hacer que se callara de nuevo. Les dice que tiene un juego especial para ellos, continuó Sofía, abrazando a su osito de peluche con fuerza. Dice que es un secreto, solo para los niños listos y valientes. La forma en que usaba las palabras especial y secreto me envió un escalofrío por la espalda. Eran palabras cargadas, a menudo utilizadas por depredadores para manipular a los niños. Y entonces soltó la bomba. Los lleva a la sala secreta. Mis cejas se fruncieron. ¿La sala secreta? ¿Dónde está esa sala, cariño? Sofía miró hacia la puerta de su habitación, como si se asegurara de que estábamos solas. Está cerca del gimnasio. Es una puerta vieja que nadie usa. Dice que es para conversaciones especiales. Un sudor frío recorrió mi espalda. Una sala secreta. Conversaciones especiales. Todo sonaba sacado de un manual para depredadores. ¿Has ido alguna vez a esa sala, Sofía?, le pregunté, mi voz temblando ligeramente. Ella negó con la cabeza vigorosamente. No, me da miedo. Vi cómo se llevaba a Leo, el de mi clase una vez. Leo lloró después. Esta era la pieza que faltaba. No se trataba solo de una vigilancia pasiva desde un coche. Había una interacción directa, un lugar físico, un patrón de comportamiento que involucraba a otros niños. Y lo más aterrador de todo era el silencio que lo rodeaba. Sofía lo dijo claramente. Ninguno de los otros niños habla de eso. Él les dice que si lo hacen, sus padres se enfadarán. La amenaza era sutil pero efectiva, diseñada para aislar a los niños y asegurar su silencio a través del miedo a la desaprobación de sus padres. Marcos, o quienquiera que fuera este hombre, no era solo un mentiroso. Era un manipulador experto.
Y sus objetivos eran los miembros más vulnerables de la comunidad escolar, nuestros hijos. Agradecí a Sofía por su valentía al contarme todo. La abracé con fuerza, prometiéndole que la protegería y que no dejaría que ese hombre se le acercara nunca más. Esa noche, el miedo fue reemplazado por una furia helada. Ya no había dudas ni confusión. Tenía una misión: exponer a ese monstruo y proteger a mi hija, sin importar el costo. Armada con la aterradora revelación de Sofía, me sentí como una guerrera. Al día siguiente, solicité una reunión urgente con la directora de la escuela, la señora Thompson. No más llamadas telefónicas casuales. Iba a presentarme allí, en persona, y no me iría hasta que me tomaran en serio. Estaba lista para la batalla, pero no para el tipo de muro que iba a encontrar. La directora Thompson era una mujer de unos 50 años, con una reputación de ser estricta pero justa. Me recibió en su oficina, un espacio ordenado y lleno de diplomas. Le expliqué todo con la mayor calma y detalle posible. El incidente en el restaurante, la mentira de Marcos sobre ser voluntario, los dibujos de mi hija, y finalmente, la historia de la sala secreta cerca del gimnasio. Esperaba conmoción, preocupación, una promesa de acción inmediata. En cambio, me encontré con una expresión de escepticismo condescendiente. La directora se reclinó en su silla, juntando las yemas de sus dedos. «Señora Elena», dijo, como si mi nombre le supiera mal. «Aprecio su preocupación como madre, pero lo que me está describiendo suena bastante fantasioso». Me quedé boquiabierta. ¿Fantasioso? Mi hija está aterrorizada. Nombró a otro niño, a Leo. Pueden hablar con él. La señora Thompson suspiró, un sonido largo y cansado. Los niños tienen una imaginación muy vívida. A veces inventan historias para llamar la atención, especialmente si están pasando por cambios en casa. ¿No me dijo usted que está comenzando una nueva relación? Su insinuación era clara y venenosa. Estaba culpando a mi vida personal, insinuando que Sofía estaba inventando todo esto por celos. La conversación se desvió de la seguridad de los niños a mi supuesta inestabilidad como madre. Me sentí humillada, furiosa, impotente. Estaban protegiendo la reputación de la escuela en lugar de a sus alumnos. «No se trata de mi vida personal», insistí, mi voz elevándose a pesar de mis esfuerzos por mantener la calma. «Se trata de un hombre no identificado que interactúa con los niños en una sala secreta en su propiedad. ¿No van a investigar siquiera?» La directora me miró con frialdad. «No tenemos salas secretas en esta escuela, y no podemos lanzar una investigación basada en la imaginación de una niña de 8 años». Entonces, la amenaza se volvió explícita. «Francamente, Elena, su comportamiento es preocupante. Llegar aquí con estas acusaciones infundadas, mostrando este nivel de agitación, me hace cuestionar el ambiente en su hogar». Mi sangre se heló. «¿Me está amenazando?» «No es una amenaza, es una advertencia», respondió ella, su voz ahora dura como el acero. «Si continúa causando problemas y alterando el buen funcionamiento de esta escuela con estas fantasías, me veré obligada a contactar al consejo tutelar. Quizás ellos puedan evaluar si usted está proporcionando un entorno estable para su hija. A veces, las madres solteras se ven sobrepasadas». Salí de esa oficina sintiéndome como si me hubieran golpeado. No solo se habían negado a escucharme, sino que habían vuelto mis propias preocupaciones en mi contra, utilizando la amenaza más temida por cualquier padre, la de quitarte a tu hijo. Me habían tachado de loca, de inestable, y me habían dejado completamente sola. El sistema que debía proteger a mi hija me había dado la espalda. La escuela no era un refugio seguro, era parte del problema. Se habían convertido en cómplices por su inacción y su arrogancia. El muro de silencio no era solo por ignorancia, era una política deliberada, y me di cuenta de que si quería salvar a Sofía, tendría que hacerlo sola. Después de la humillante reunión con la directora, me sentí acorralada. La escuela no me ayudaría. Marcos era un maestro de la manipulación. Me quedaba una última opción, una que cruzaba una línea, pero sentía que no tenía otra alternativa. Marcos me había dado una llave de repuesto de su coche por si alguna vez la necesitaba. Sentía que ese momento había llegado. La idea me aterrorizaba. Era ilegal, arriesgado,
pero la imagen del rostro asustado de Sofía me impulsaba. Esperé hasta bien entrada la noche. Marcos me había enviado un mensaje diciendo que estaría en una cena de trabajo hasta tarde. Su coche estaba aparcado en la calle, a una manzana de mi casa. La noche era oscura, y cada sombra parecía un monstruo. Con el corazón martilleándome en el pecho, me acerqué al coche. La llave de repuesto se sentía fría y pesada en mi mano sudorosa. Miré a mi alrededor. Las calles estaban desiertas. Con un movimiento rápido, apreté el botón para abrir el maletero. El clic del mecanismo sonó como un disparo en el silencio de la noche. La tapa se levantó lentamente, revelando la oscuridad interior. Al principio, no vi nada fuera de lo común. Un par de cables de arranque, una manta, una caja de herramientas. Mi corazón se hundió. ¿Y si me había equivocado? ¿Y si realmente era paranoica y estaba cometiendo un delito por nada? Pero entonces, en un rincón, vi una mochila negra que no parecía encajar con el resto. La abrí con manos temblorosas. Lo que encontré dentro confirmó mis peores pesadillas y las superó con creces. Lo primero que vi fue una bolsa de plástico llena de tarjetas de identificación falsas. Eran crachás de diferentes escuelas de la ciudad y de los suburbios cercanos, cada una con su foto y un nombre diferente. John, tutor de matemáticas. David, entrenador voluntario. Michael, psicólogo infantil. Mi estómago se revolvió. Era un camaleón, un depredador que creaba identidades para infiltrarse en lugares llenos de niños. La mentira que me dijo a mí no era un caso aislado. Era su método de operación. Pero el siguiente objeto que saqué de la mochila fue lo que realmente me rompió. Era una pequeña cámara digital. Con el pulso acelerado, la encendí. La galería de fotos se cargó, y sentí que el mundo se me venía encima. Había docenas, quizás cientos de fotos de niños. Niños jugando en parques, saliendo de escuelas, riendo. Todas tomadas desde la distancia, con un zoom potente. Eran fotos de vigilancia, de acecho. Pasé las imágenes con un sentimiento de horror creciente, hasta que me detuve en una que me robó el aliento. Era Sofía. Estaba en el patio de la escuela, de espaldas a la cámara, hablando con una de sus amigas. La foto estaba fechada hacía 3 semanas, mucho antes de que yo le presentara a Marcos. Él la había estado observando mucho antes de contactarme. No era una coincidencia. No me había encontrado por casualidad en esa aplicación de citas. Me había elegido, me había estudiado, se había acercado a mí para tener un acceso más fácil a mi hija. La idea era tan monstruosa, tan calculada, que vomité en los arbustos junto al coche. Todo había sido una mentira. Nuestra relación, su encanto, su amabilidad, era una fachada para su verdadera y oscura obsesión. Cerré el maletero de golpe, el sonido resonando en la calle vacía. Corrí de vuelta a casa, con las pruebas quemándome en la mente. Ya no se trataba de proteger a mi hija de un extraño. Se trataba de salvarla de un monstruo que yo misma había invitado a nuestras vidas. Un depredador que nos había estado cazando en silencio desde el principio. El descubrimiento en el maletero me dejó en estado de shock, pero también me dio una claridad aterradora. Ya no había lugar para la duda. Marcos era peligroso. Mi primer instinto fue llamar a la policía, pero me detuve. ¿Qué les diría? ¿Que había entrado ilegalmente en su coche? Podrían desestimar mi caso y alertarlo. Necesitaba ser más inteligente. Pasé el resto de la noche sin dormir, ideando un plan. Decidí que lo mejor era actuar con normalidad mientras reunía más pruebas. A la mañana siguiente, le envié un mensaje a Marcos pidiéndole disculpas por mi paranoia, diciendo que tenía razón y que mis miedos me estaban jugando una mala pasada. Fue el mensaje más difícil que he escrito en mi vida. Su respuesta fue inmediata y llena de un falso alivio. Sabía que lo entenderías, mi amor. No te preocupes, superaremos esto juntos. Sentí náuseas al leer sus palabras. El juego había comenzado, y yo tenía que fingir que no sabía que estaba jugando con un monstruo, esperando el momento adecuado para actuar. Sin embargo, parece que subestimé lo observador que era. O quizás, al abrir el maletero, dejé algo fuera de lugar, un pequeño detalle que lo alertó. No estoy segura de cómo lo supo, pero se dio cuenta de que algo había cambiado. Se dio cuenta de que yo estaba investigando.
y su respuesta no tardó en llegar. Fue al día siguiente. Estaba en el trabajo, intentando concentrarme, cuando mi teléfono vibró. Era un número desconocido, un mensaje de texto. No había palabras, solo una imagen. Era una foto de la fachada de mi casa, tomada desde el otro lado de la calle. Se veía la ventana de la habitación de Sofía. Mi corazón se detuvo. Miré la foto, mi mente luchando por procesar lo que estaba viendo. Estaba claro que había sido tomada recientemente, quizás esa misma mañana. Mientras el pánico se apoderaba de mí, llegó un segundo mensaje del mismo número. Esta vez, con texto. La leyenda decía: los niños se pierden todo el tiempo. Sería una pena. El aire abandonó mis pulmones. No era una amenaza sutil. Era una declaración de guerra. Era una advertencia directa y brutal. Él sabía que yo sabía. Y me estaba diciendo, sin lugar a dudas, que tenía el poder de hacernos daño. Sabía dónde vivíamos, conocía nuestra rutina, y mi hija era su objetivo. El miedo que sentí en ese momento fue diferente a todo lo que había experimentado antes. Era un miedo primario, visceral, el miedo de una madre por la seguridad de su cría. Ya no era un juego de estrategia, era una situación de vida o muerte. Él había dejado caer su máscara de hombre encantador para revelar al depredador que había debajo. Me levanté de mi escritorio de un salto, informé a mi jefe de una emergencia familiar y conduje a la escuela de Sofía a toda velocidad. No podía soportar la idea de que ella estuviera allí, vulnerable, mientras ese monstruo andaba suelto, y sabía que yo lo había descubierto. Tenía que sacarla de allí inmediatamente. La amenaza lo había cambiado todo. Me había demostrado que no se detendría ante nada, pero en lugar de paralizarme, su intento de intimidación tuvo el efecto contrario. Encendió en mí una furia protectora tan intensa que quemó todo el miedo. No iba a acobardarme, no iba a retroceder, iba a acabar con él. Con la amenaza directa de Marcos, me di cuenta de que enfrentarlo sola era un suicidio. La escuela no me creía, y la policía podría no actuar lo suficientemente rápido sin pruebas más sólidas. Necesitaba aliados, personas que tuvieran tanto en juego como yo. Y entonces pensé en las otras madres de la escuela. Sabía que no podía simplemente empezar a gritar mis acusaciones en el grupo de WhatsApp de la clase. Me tacharían de loca, tal como hizo la directora. Necesitaba un enfoque más sutil, más seguro. Esa noche, creé un grupo privado en una red social, con un nombre anónimo como Madres Preocupadas de West Meadow, e invité a unas pocas madres que consideraba más sensatas y receptivas. En la descripción del grupo, expliqué que era un espacio seguro para discutir preocupaciones sobre la seguridad escolar que podrían ser demasiado sensibles para los canales oficiales. No mencioné a Marcos directamente al principio. Simplemente hablé de un incidente preocupante y de la necesidad de estar más alerta. Varias madres se unieron, intrigadas. Una vez que éramos unas 10 en el grupo, decidí dar el siguiente paso. Tomé una de las fotos de Marcos que tenía en mi teléfono, una en la que salía de perfil, y la desenfoqué lo suficiente como para que no fuera inmediatamente reconocible, pero sí lo bastante clara para alguien que lo conociera. La publiqué en el grupo. Escribí un post cuidadosamente redactado. Hola a todas. ¿Alguna de ustedes ha visto a este hombre cerca de la escuela? Se ha presentado a algunas personas con diferentes profesiones, consejero, psicólogo, etc., y está causando cierta inquietud. Cualquier información, por favor, compártanla por mensaje privado. Total confidencialidad. Contuve la respiración y esperé. Los minutos se sintieron como horas. Algunas madres respondieron que no les sonaba, que nunca lo habían visto. Mi corazón empezó a hundirse. ¿Y si realmente estaba sola en esto? ¿Y si él solo me había elegido a mí? Pero entonces, llegó una notificación, un mensaje privado de una madre llamada Laura, cuyo hijo estaba en la misma clase que Sofía. Mi corazón latía con fuerza mientras abría el mensaje. Decía: Elena, soy yo, Laura. Sí. Reconozco a ese hombre. Se me acercó hace unas semanas en el parque que hay al lado de la escuela. Dijo que era un psicólogo infantil que estaba haciendo un estudio sobre el juego social. Me hizo muchas preguntas sobre mi hijo Daniel. Fue muy encantador, pero algo en él me incomodó.
Y entonces llegó la frase que lo confirmó todo. Lo más extraño, continuó Laura, es que desde ese día, mi hijo Daniel tiene pavor de ir a ese parque. Dice que el hombre de las preguntas lo asusta. Nunca entendí por qué, hasta ahora. No era la única. Mi hija no era la única. Había otro niño, otra madre que había sentido que algo andaba mal. Sentí una oleada de validación y alivio. Le conté a Laura un poco más, sin revelar toda la historia, y ella se ofreció a ayudar. Publicamos un mensaje de seguimiento en el grupo, más audaz esta vez, preguntando si el hombre de las preguntas se había acercado a alguien más. En la siguiente hora, 2 madres más respondieron con historias similares. Una dijo que se le presentó como un cazatalentos para anuncios infantiles. Otra, que era un tutor especializado en niños con altas capacidades. El patrón era claro. Se acercaba a las madres, ganándose su confianza con una identidad falsa y creíble, para poder observar y acercarse a sus hijos. No estaba sola. Éramos un equipo. Y juntas, éramos mucho más fuertes. La unión con las otras madres fue un punto de inflexión. Ya no era yo contra el mundo. Éramos 4 mujeres, lideradas por Laura y por mí, decididas a descubrir la verdad. Combinamos la poca información que teníamos. Yo sabía el nombre que usaba conmigo, Marcos, y las otras madres aportaron los alias que les había dado. Teníamos una descripción física y, lo más importante, una foto. Laura, que trabajaba en una empresa de tecnología, tenía algunas habilidades de investigación online que yo no poseía. Sugirió que hiciéramos una búsqueda de imágenes inversa con la foto original y nítida que yo tenía. Sabíamos que era un tiro en la oscuridad, pero era mejor que nada. Subimos la foto a varios motores de búsqueda. Los primeros resultados no arrojaron nada, solo perfiles genéricos de redes sociales con nombres similares, pero ninguna coincidencia. La frustración comenzaba a aparecer, pero Laura no se rindió. Utilizó una herramienta más avanzada que buscaba en archivos de noticias locales, anuarios escolares y bases de datos públicas. Y entonces, después de casi 1 hora de búsqueda, tuvimos un acierto. La foto apareció en un pequeño artículo de un periódico de una ciudad a 3 horas de distancia, publicado hacía 5 años. El titular decía: «Profesor de secundaria despedido por conducta inapropiada». Mi corazón se detuvo. Hice clic en el enlace, y allí estaba él. Su rostro, más joven, pero inconfundible. Y su nombre real no era Marcos. Era Adrián Valdés. Leímos el artículo con avidez. Adrián Valdés había sido un popular profesor de historia hasta que varios padres se quejaron de que mantenía conversaciones privadas con alumnas y les enviaba mensajes inapropiados fuera del horario escolar. La investigación oficial de la escuela fue breve y concluyó con su despido por violación del código de conducta. Pero lo más escalofriante fue el último párrafo del artículo. Mencionaba que, a pesar de las serias acusaciones, no se presentaron cargos criminales. El distrito escolar había decidido manejar el asunto internamente para evitar un escándalo y proteger la privacidad de las estudiantes involucradas. En otras palabras, lo habían encubierto. Lo habían barrido debajo de la alfombra. Le permitieron renunciar silenciosamente, con su historial profesional intacto, libre para mudarse a otra ciudad y empezar de nuevo, libre para perfeccionar sus métodos, para volverse más astuto. Se había aprovechado de un sistema diseñado para protegerse a sí mismo en lugar de a las víctimas. La verdad era más sucia de lo que imaginábamos. No era solo un mentiroso o un acosador. Era un depredador con un historial documentado. El consejero voluntario y el psicólogo infantil no eran solo alias. Eran roles que él interpretaba, papeles que le daban acceso y credibilidad en el entorno que más anhelaba controlar, el mundo de los niños. Sentimos una mezcla de horror y furia. El sistema le había fallado a esas chicas hacía 5 años, y ahora le estaba fallando a nuestros hijos. La escuela, con su muro de silencio, estaba repitiendo el mismo patrón de encubrimiento. Se negaban a ver al monstruo que tenían delante de sus narices, un monstruo que ellos mismos habían permitido que existiera. Pero ahora teníamos su nombre real, teníamos su pasado.
Teníamos la prueba irrefutable de que era un peligro. Adrián Valdés. El nombre resonaba en mi cabeza. Ya no era una figura sombría sin rostro, como en los dibujos de mi hija. Ahora tenía una identidad, una historia, y con esa información, finalmente, podíamos empezar a cazarlo a él. Con el nombre real de Adrián Valdés en nuestras manos, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de una manera aterradora. Ya no estábamos viendo incidentes aislados, sino un patrón de comportamiento metódico y depredador. Decidimos revisar nuestras historias, las de las 4 madres, y buscar los puntos en común. Lo que descubrimos nos heló la sangre. El primer y más obvio patrón era su objetivo principal, las madres solteras. Me había elegido a mí, a Laura, y a las otras 2 mujeres que se habían unido a nuestra causa. Ninguna de nosotras tenía pareja en ese momento. Al principio, pensé que era mi propia vulnerabilidad, mi deseo de encontrar a alguien, lo que me había hecho un blanco fácil, pero la verdad era mucho más siniestra. Adrián no nos elegía porque fuéramos vulnerables emocionalmente, nos elegía porque éramos vulnerables estructuralmente. Como madres solteras, a menudo somos las únicas responsables de nuestros hijos. No hay otro padre en casa para cuestionar nuestras decisiones, para ofrecer una segunda opinión, para notar algo extraño en el nuevo novio de mamá. Éramos la puerta de entrada perfecta. Él no quería una relación con nosotras. Quería el acceso que una relación le proporcionaba. Al seducir a la madre, se ganaba un pase VIP a la vida del niño. Podía asistir a eventos escolares, recoger al niño de la escuela, quedarse a solas con él en casa. Se convertía en una figura de confianza, incuestionable a los ojos de la comunidad. El segundo patrón era cómo usaba esa relación como escudo. Me di cuenta de que cada vez que yo expresaba una duda, él la desviaba hacia nuestra relación. Me acusaba de tener miedo al compromiso, de sabotear nuestra felicidad. Usaba mis propias inseguridades en mi contra, no para herirme, sino para proteger su verdadera misión. Mi amor por él era el camuflaje perfecto para sus intenciones hacia mi hija. Nos dimos cuenta de que su estrategia era brillante en su maldad. Se insertaba en la comunidad escolar no como un extraño, sino como la pareja respetada de una de sus miembros. Ganaba la confianza de otras madres, de los profesores, de la administración. ¿Quién sospecharía del encantador novio de Elena, el que siempre traía galletas a las reuniones de padres? Era un parásito social. Se alimentaba de la confianza y la normalidad de las estructuras familiares y comunitarias para llevar a cabo sus planes. No necesitaba una sala secreta física en la escuela. Creaba sus propias salas secretas a través de las relaciones que construía. Espacios de confianza donde podía operar sin ser detectado. Este descubrimiento fue devastador para mí. Me di cuenta de que mi necesidad de compañía, mi anhelo de tener una familia completa para Sofía, había sido la herramienta que él había utilizado para ponernos en peligro. La culpa era abrumadora, pero la ira era más fuerte. Había convertido mi deseo de amor en un arma contra mi propia hija. Compartí esta realización con las otras madres, y ellas asintieron con tristeza. Todas habíamos sido elegidas por la misma razón. Todas habíamos sido peones en su juego retorcido. Él no solo atacaba a los niños, atacaba la estructura misma de la maternidad soltera, explotando nuestra independencia y nuestro deseo de normalidad. El patrón era terrible, pero entenderlo nos dio poder. Sabíamos cómo operaba, qué buscaba, cómo se protegía. Ya no estábamos luchando contra un fantasma. Estábamos luchando contra un hombre con un método claro y predecible. Y si su comportamiento era predecible, eso significaba que podíamos anticipar su siguiente movimiento y finalmente atraparlo. Con todas las pruebas en la mano, su verdadera identidad, su pasado, su patrón de comportamiento y la amenaza directa que me había enviado, finalmente fuimos a la policía. Pero esta vez no fui sola. Fuimos las 4 madres juntas. Presentamos un informe detallado, con fechas, capturas de pantalla de los mensajes y el artículo sobre su despido. Al principio, el detective asignado, el detective Miller, se mostró escéptico, pero a medida que exponíamos la red de mentiras y el patrón sistemático, su actitud cambió.
La foto de mi casa con la amenaza fue la pieza clave. Eso era una prueba tangible de acoso e intimidación. Finalmente, nos estaban escuchando. Nos estaban creyendo. El detective Miller nos explicó que, aunque tenían suficiente para investigarlo, arrestarlo de inmediato podría ser difícil sin un delito en curso. Adrián era astuto. Sabía cómo moverse en los límites de la ley. Fue entonces cuando sugerí algo arriesgado: tenderle una trampa. Si podíamos hacer que se expusiera, que admitiera algo, tendrían lo que necesitaban. El plan era simple, pero mis nervios estaban destrozados. Yo sería el cebo. Tenía que seguir fingiendo que le había creído, que estaba de su lado. Le enviaría un mensaje a Adrián, diciéndole que quería hablar, que necesitaba que me tranquilizara sobre mis dudas tontas, y que podíamos vernos en un lugar público. Elegimos un parque grande, con muchos lugares abiertos, pero también con zonas donde la policía podría esconderse sin ser vista. Marqué un encuentro con él cerca de una fuente central. Las otras madres estarían allí, fingiendo ser simples visitantes del parque, actuando como observadoras adicionales. El detective Miller y su equipo estarían encubiertos, listos para intervenir en cuanto tuvieran una causa. El día de la trampa fue el más largo de mi vida. Dejé a Sofía con mi madre sin decirle la verdad. Solo que tenía un recado importante. Cada segundo que pasaba, mi corazón latía con más fuerza. ¿Y si se daba cuenta? ¿Y si no aparecía? ¿Y si algo salía terriblemente mal? Llegué al parque 10 minutos antes. El detective Miller, disfrazado de corredor, pasó a mi lado y asintió sutilmente. Vi a Laura en un banco cercano, leyendo un libro. La maquinaria estaba en marcha. Me senté en el borde de la fuente, mis manos temblando, y esperé. Adrián llegó puntual, con una sonrisa radiante en el rostro. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. Sabía que entrarías en razón, dijo, su voz suave y tranquilizadora. Me costó todo mi autocontrol no apartarme con asco. Llevaba un pequeño micrófono oculto, y sabía que cada palabra estaba siendo grabada. Solo, necesito escucharlo de ti, Marcos, dije, usando el nombre falso. Dime que todo lo que me preocupa es una tontería. Lo de la escuela, las otras madres. Dime que solo soy yo. Quería que se volviera arrogante, que confesara su manipulación, que se delatara. Él sonrió, una sonrisa condescendiente. Por supuesto que es una tontería, Elena. Eres tan fácil de asustar, pero eso es lo que me gusta de ti. Eres tan moldeable. Esa fue la primera pieza que la policía necesitaba. Una admisión de manipulación. El detective Miller me había dado una señal. Era el momento de presionar. La trampa estaba a punto de cerrarse. Pero, ¿por qué mentir sobre ser consejero? ¿Por qué todas esas historias? Pregunté, empujando un poco más. Mi voz temblaba, pero esta vez era una mezcla de miedo y adrenalina. Necesitaba que admitiera más, que se enredara en sus propias mentiras. El aire alrededor de la fuente parecía vibrar con tensión. Adrián, o Marcos, suspiró, su arrogancia creciendo con cada segundo. A veces hay que decir pequeñas mentiras blancas para lograr un bien mayor. Elena, quería acercarme a tu mundo, demostrarte que era el hombre adecuado para ti y para Sofía. Un hombre involucrado en la comunidad. Las mujeres como tú aman ese tipo de cosas, ¿no es así? Mientras hablaba, el detective Miller y otros 2 oficiales encubiertos comenzaron a moverse, cerrando el círculo a nuestro alrededor de forma lenta y deliberada. Adrián estaba tan absorto en su propio monólogo de manipulación que no se dio cuenta. Yo era la única que veía la red cerrándose a su alrededor. Así que todo fue un acto para acercarte a mi hija, dije, mi voz finalmente cargada con la acusación que había estado conteniendo. Su sonrisa se desvaneció. Sus ojos se oscurecieron. Sofía es una niña especial. Merece una figura paterna fuerte en su vida, algo que su verdadero padre nunca fue. Esa fue la señal. Con la mención directa de Sofía, el detective Miller dio la orden. Adrián Valdés, policía. Manos a la vista. Adrián se giró bruscamente, su rostro una máscara de shock y furia al ver a los oficiales rodeándolo. Intentó levantarse para correr, pero ya era demasiado tarde. Lo inmovilizaron contra el suelo. El caos estalló. La gente en el parque se detuvo a mirar. Laura y las otras madres se acercaron, sus rostros una mezcla de alivio y terror.
Mientras los oficiales le ponían las esposas, Adrián luchaba, su cuerpo tenso de rabia, pero no gritaba insultos a la policía. Sus ojos, llenos de un odio puro y helado, estaban fijos en mí. Y entonces, gritó algo que nadie esperaba, algo que no tenía ningún sentido en ese momento. Su voz era un rugido de furia y dolor. Pregúntale al padre de tu hija. Pregúntale a Javier lo que me hizo. Él me lo quitó todo. Me quedé paralizada, el nombre de mi exmarido resonando en mis oídos. ¿Javier? ¿Qué tenía que ver Javier en todo esto? Nos habíamos divorciado hacía años. Él vivía en otra ciudad y apenas veía a Sofía. Era un fantasma en nuestras vidas. ¿Cómo podía Adrián conocerlo? El mundo pareció inclinarse sobre su eje. La historia que yo creía conocer se estaba desmoronando para revelar algo mucho más profundo y personal. Los policías se lo llevaron, todavía gritando sobre Javier. El detective Miller se acercó a mí, su rostro serio. ¿Quién es Javier? Mi exmarido, susurré, mi mente luchando por conectar los puntos. ¿El padre de Sofía? Esto cambia las cosas. Esto ya no parece un ataque aleatorio. Miré a mi alrededor, al parque que de repente parecía un escenario. Esto no era solo la historia de un depredador que se aprovechaba de madres solteras. Había algo más, una capa oculta de motivación que nunca había considerado: la venganza. Y, de alguna manera, yo y mi hija estábamos en el centro de un ajuste de cuentas que ni siquiera sabía que existía. En la comisaría, el detective Miller me llevó a una sala de interrogatorios mientras procesaban a Adrián. La revelación en el parque había abierto una nueva línea de investigación, una que se centraba en mi exmarido, Javier. Mientras esperaba, llamé a Javier. Hacía meses que no hablábamos. Su voz sonaba distante y sorprendida al otro lado de la línea. «Javier, necesito que me digas si conoces a un hombre llamado Adrián Valdés», le dije sin rodeos. Hubo un largo silencio al otro lado. Un silencio tan pesado que supe la respuesta antes de que hablara. «Dios mío, Elena, ¿qué ha pasado? ¿Dónde has oído ese nombre?» Su voz estaba teñida de un pánico que nunca antes le había escuchado. La historia que Javier me contó me dejó sin aliento. Años atrás, mucho antes de que nos divorciáramos, Javier no era abogado corporativo, era juez, y había presidido un caso de fraude de alto perfil. El acusado era un joven y prometedor empresario que lo había perdido todo en un mal negocio y había recurrido a la estafa para recuperarse. Adrián Valdés. Javier lo había encontrado culpable. La sentencia fue dura. Adrián perdió su negocio, su reputación, y pasó varios años en la cárcel. Durante el juicio, Adrián había amenazado a Javier en la corte, gritando que se vengaría, que le quitaría lo que más quería, tal como Javier le había quitado todo a él. Con el tiempo, Javier había olvidado la amenaza, considerándola la bravata de un hombre desesperado. Pero Adrián no lo había olvidado. Había pasado años en la cárcel, su odio hacia el juez que arruinó su vida creciendo y enconándose. Cuando salió, se reinventó. Se convirtió en un fantasma, cambiando de identidad, perfeccionando sus habilidades de manipulación, y empezó a cazar. No estaba buscando a Javier, estaba buscando a su punto débil, a su única hija, a Sofía. La verdad final fue devastadora en su simplicidad y en su crueldad. Adrián Valdés no era un depredador aleatorio que tropezó conmigo en una aplicación de citas. Su plan había sido meticuloso. Me investigó, descubrió que yo era la exmujer del juez que lo encarceló y vio en mí, una madre soltera y solitaria, el camino perfecto hacia su venganza. Él no me eligió a mí, me eligió de propósito. Cada sonrisa, cada palabra de amor, cada gesto de afecto había sido una mentira calculada, un paso más en su plan para llegar a Sofía. Su objetivo final no era abusar de ella en el sentido que todos temíamos. Su plan, según confesó más tarde, era secuestrarla, hacer que Javier sintiera el dolor de perder a un hijo, el mismo dolor que él sintió al perder su vida. Las otras madres y sus hijos no habían sido sus objetivos principales. Habían sido una cortina de humo, un daño colateral, una forma de practicar y perfeccionar su método de infiltración en la comunidad escolar, mientras se acercaba a su verdadero premio, mi hija.
Éramos peones en una partida de ajedrez que había comenzado una década antes en una sala de tribunal. Me sentí vacía. El hombre del que me había enamorado no solo era un monstruo, sino un monstruo creado por el pasado de mi propia familia. La conexión con mi exmarido, un hombre casi ausente en nuestras vidas, había sido el faro que había guiado a este depredador hasta nuestra puerta. Éramos víctimas de un eco del pasado. Adrián Valdés fue condenado a una larga sentencia, esta vez por acoso, intento de secuestro y múltiples cargos más. Pero esa victoria legal se sentía hueca. Había estado a punto de perder a mi hija no por un extraño al azar en la oscuridad, sino por una venganza fría y calculada que se había estado gestando durante años, justo debajo de la superficie de mi vida. El hombre que yo creía que era mi salvación, la cura para mi soledad, era en realidad un monstruo forjado en el fuego del pasado de mi propia familia. Adrián fue encarcelado, pero la sensación de seguridad que me robó, esa confianza básica en el mundo, quizás nunca regrese por completo. El castillo de naipes de mi nueva vida se derrumbó, revelando los cimientos podridos sobre los que lo había construido. Esta experiencia me enseñó, de la manera más brutal posible, que siempre, siempre, debemos escuchar la intuición de nuestros hijos. El grito de Sofía en aquel restaurante no fue un simple berrinche infantil o un acto de miedo irracional. Fue la alarma de incendios más clara y sonora, la que salvó nuestras vidas de un plan de venganza que se desarrollaba justo delante de mis narices. Quiero agradecerte de corazón por haberme acompañado a través de esta historia tan difícil y personal. Revivir estos momentos no es fácil, pero es importante compartir estas lecciones para que, quizás, alguien más pueda reconocer las señales de alarma a tiempo. Tu presencia aquí significa mucho para mí. Ahora me gustaría preguntarte algo. ¿Alguna vez has tenido una fuerte intuición sobre alguien, un sentimiento en el fondo de tu estómago que te decía que algo no estaba bien y que al final resultó ser cierto? Cuéntame tu experiencia en los comentarios. Me encantaría leer tus historias y saber que no estoy sola en esto. Si esta historia te ha impactado o te ha hecho reflexionar, por favor, considera suscribirte al canal y dejar un like para que llegue a más personas. Tu apoyo nos permite seguir creando contenido que importa. Muchas gracias de nuevo por ver, y nos vemos en el próximo video.